hospital, and the answer is getting to hospital. Hospital. Getting to. Or getting the Yes. hospital. Getting hospital. Getting. This is getting or getting, like me, like No, getting. no, getting, no. Ah, Getting. okay. For Getting example, to hospital, and, oh, I take you to the hospital. uh-huh. To the hospital means te llevo al hospital. Okay, so I take you to the hospital right away. Una expresión más natural sería I pick you, pick you up. ¿Qué vendría a ser? I get Te you. recojo. Yes, I pick you up. Pero puede ser I get. Take te llevo, get te recojo. Mm. That's the difference. Did you understand? Pick you up, get you. También puede ser I get the hospital. I get in the hospital. Quiere decir que te internan en el hospital. I get in the hospital. Si tú dices I get at the hospital, quiere decir que llegas, pero a visitar a alguien en el hospital. Mm. Did you understand? Yes, but the phrase was llevar a alguien al hospital Ok, rápido luego de un llevar accidente. a ver, llevar a alguien rápido al hospital. Aquí podría ser getting. Ah, porque ahí puse getting. Ah, yes, Ah, because ok. I Ah, ok, wrote podría ser taking. taking Yes. someone. Taking someone. Como esas las escribo, a veces me bloqueo y seguro he puesto getting someone, ¿ok? Getting someone at once. ¿Qué significa at once? Immediately. Ok, hoy día vamos a aprender expresiones porque hoy tenemos speaking y tenemos la clase de despite. ¿Te acuerdas que ya la llevamos la clase pasada, el despite y el although? Mm-hmm. Yeah, hoy día tenemos que hablar. ¿Te parece si comenzamos? Okay. Vamos a empezar con unas frases. Ya he actualizado la plataforma. Pound. Vamos a estar trabajando en el apartado de intermedio, donde dice Prepositions Collocations 1. Can you see my screen? Se ve mi pantallita. Por cierto, la próxima semana, los miércoles, a las 8:30 ya las tengo libre. ¿Ok? Okay. Just I will saying. talk to Roxana. Yes, if you want. Pueden conversar y ver si ese horario les parece. Preposition collocations. Empezamos. You know, Denise, please read because I want to check your pronunciation, of course. Prepositions can be tricky. One problem is that there is often no logic at all. We use them in many phrases and expressions, and unfortunately, we just need to learn these by heart. These aren't really any rules. Well, I've called this prepositions collocation, but sometimes people call them prepositional phrase or preposition expressions. Okay? Expressions. So the first one, at last, means finally. Finally. For example, Denise, please read the first sentence. After a long journey, at last we arrived at our hotel. Our hotel, yes. Finally. So after a long journey, finally, we arrived at our hotel. Finally, you say at last. This is more common, okay? And apart from that, you're using the preposition. You got it? Yes, got it. Yes. Next, Roxanne, good morning. Please read number 2. Good morning, teacher. I usually go to work on foot. On foot, you know? Walking, okay? People say by foot. That's incorrect. We say on foot. Next, by mistake, please, Denise, read the first. Why not by? By is only for vehicles. You say by car. Yeah, but it's not common to say by foot. We say on foot. That is the preposition. That is the preposition. Carlos, why you say in 2020 instead of saying at 2020? Because that is the rule. You use in for years. Carlos, in foot, you use on for foot. You got it? But always we have to use by with vehicles. But vehicles, yes, of course, by car, by taxi, by truck, by bus. Okay? Okay. By on foot, a pie, on foot. Me voy al mercado a pie. I go to the market on foot.
No vayas a decir by foot. Okay? Okay. Nice. Next, we have the expression by mistake. Please read the first one, Denise. I dropped the class by mistake. I'm really sorry. What do you think by mistake means in Spanish? By mistake. I didn't want to do that. Yes, por error. Por error. Carlos, I made a mistake, I was cleaning my house and by mistake I broke my cell phone. Por error. Did you understand? Yes. Amazing. Number 4, Roxanne, please, in advance, read the first one. We need to book the tickets for the cinema in advance or we won't get a good seat. So, in advance, what does that mean, in advance? For example, you need to study the lesson in advance before the class. So in advance could be early or before activity. De antemano. Con anticipación, in advance. Did you understand? Yes. Of course, you need to wash your hands in advance. You need to wash your hands in advance if you want to eat here. Okay? You got it? Yes. Amazing. Please, Denise, number 5. She tried to grab that kite as it flew away, but it was really out of reach. Out of reach, to be something literally or metaphorically. Out of reach means fuera del alcance. Por ejemplo, she tried to grab the kite as it flew away, but it was already out of reach. Pero estaba fuera del alcance, ya no lo podía coger. Y el segundo, if you don't have qualifications, the job is out of reach. No se refiere literalmente, no físicamente, no fuera del alcance, sino que si no tienes las calificaciones necesarias, el trabajo está out of reach. Did you understand? I don't understand the first one. This What's the one. meaning? Okay, Yes, out of reach, grab the fuera kite. del alcance. Okay, grab, coger. The kite, cometa. Flew away, volar. Se voló. It's a synonym of hold, grab. Grab is the same. Grab, hold. Grab, agarrar, coger. Hold, sostener, coger. You got it? Pero cuando utilizo grab es como que agarro así. I grab my cell phone. I grab my cell phone. I hold my cell phone. No. I grab my cell phone. I hold my cell phone. Sostengo mi celular. I grab, Okay. agarro. I grab some fruit. Agarro algunas frutas. Grab, agarrar, hold, sostener. Did you understand, Roxanne, the expression out of reach? So. Por ejemplo, look at this. We have a man here, and this is a tower. This is a I don't know, a cell phone. The cell phone is out of reach. El celular está fuera del alcance porque no hay forma en que el siendo tan pequeño pueda llegar, ¿cierto? Or not? Yeah. It's out of reach. El avión is out of reach. The airplane. ¿Tú puedes agarrar el avión? Está fuera de tu alcance. ¿Y eso es físico o mental, la distancia que está fuera de tu alcance? ¿Física o mental? Física, porque tú no puedes llegar al avión. ¿O sí puedes llegar al avión? No. Ahora, imagínate que tú tengas... Siempre te sacas 05, 05, 06. And if you want to become a doctor, quieres convertirte en un doctor. Being a doctor is out of reach. La distancia no es física, la distancia es mental. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no vas a poder ser un doctor si te sigues sacando 05, 06. Porque tienes que sacarte 20. You got it? Or not? Can I say the price is out of reach because you don't have enough money to pay? Yes. Yeah, and that situation is literally or metaphorically. The price is out of reach. Metaphorically.
Of course, porque no hay distancia física. You got it, right? Out of reach. You know, I want to buy an iPhone, but I don't have money. You know, the price of the cell phone is out of reach. El celular está fuera del alcance. We cannot afford to buy it. Next, please, Roxanne, read number 6. John reads a lot. For instance, yesterday he read 2 books. He read 2 books. Okay, for instance, another synonym for example. for example, for instance. Next, the next, number 7. When the car started rolling, we realized that we were in danger. Luckily, we managed to stop. Yeah, we were in danger. We were in danger. Yeah, but what is in danger? In a dangerous situation. En peligro. Hey, you are in danger. Okay? Estás en peligro. You got Roxanne this phrase? In danger? Yeah. Or not? Yes, it's similar to risk. Risk. Riesgo. Of course. 8. Denise, Roxanne, please read. She visits her mother every week without fail. Without fail means always. Always. Okay? Did you understand this expression, without fail? Siempre. Sin falla, ¿no? Sin falla. El sin falla compra todos los días un churro. So, she visits her mother every week without fail. Sin falla. Siempre. Any questions, Roxanne? Number 8? No, right? No. Good. Denise, number 9, please read. I saw Julie at the station by chance. By chance? What is by chance? Chance. By chance. De casualidad. De casualidad. By mistake, Denise. ¿Qué significa by mistake? ¿Por error? Por error. ¿Será lo mismo decir por error que de casualidad? No. Depende del contexto. Puedes decir, oh my goodness, I sent the email by chance. Envié el mensaje de casualidad. Pero no hay un resultado negativo si es que lo envía. Hoy de casualidad lo envié. Ahora, oh my goodness, I sent the email by mistake. Por error envié. Entonces, para que no te confundas y no te estreses pensando cuál voy a usar, by mistake, por error. Cuando cometes un error, haces algo mal. Y by chance, sea bueno, sea malo, pero es de casualidad. ¿Ok? ¿Se te cayó el celular por error o de casualidad? Puede ir cualquiera de los dos. ¿Te das cuenta? Did you realize? Yeah? Yeah. Amazing. Okay, next, please read number 10. Who? Who read the previous? Who read? You, Roxanne. You. 10 because Denise read the previous one. Okay. She left without paying on purpose. It wasn't a mistake. Repeat after me. Purpose. 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 Yes. What is on purpose? A propósito. A propósito. On purpose. Good. You got it, Roxanne. ¿Sabes cuándo se usa a propósito? Yeah. Or no? No. For example, you call me on purpose. Me llamaste a propósito. No fue de casualidad. Algo que no es de casualidad es a propósito. Por ejemplo, los niñitos rompen algo a propósito a veces. You know? Porque quieren hacerlo. Por ejemplo, look at this. Did you take my bag on purpose? Why would you do that? ¿Te llevaste mi bolso a propósito? ¿Por qué harías eso? She left without paying on purpose. Ella se fue sin pagar a propósito. It wasn't a mistake. No fue un error. You got it right now, on purpose? Yes. A propósito. Algo que no es de casualidad. ¿Ok? Que tú lo haces, pero que es un error a veces. ¿Ok? Next. Denise, you, 11. Let's have Italian food for a chance. A change. Yeah. We always eat British food. Yeah, for a change. What is for a change?
That's a good expression, of course. For a change. Para Hacerlo diferente, dice. para variar. So, comamos comida italiana para variar. Siempre comemos comida británica. I don't want to go to the cinema again. I want to go to the park for a change. No quiero ir al cine de nuevo. Quiero ir al parque para variar. You know? For a change. You got it? Yes. Yes. También hay una Es expresión. change, ¿no? Change. Pronunciamos change. Change. Y la otra palabra que también Change. dijiste es chance. Así, mira. Chance. Chance. Change. Change. Okay? Por ejemplo. This is chance and this is change. No, también se pronuncia como la I, mira. Chance. Chance. Ahora aquí, mira. Pronuncia Chance. naranja, Denise. Orange. No, ya. Pero termina con un sonido de che, mira. Orange. No, es H. No, es Orange. orange. Ahora di naranjas. ¿Cómo se pronunciaría, Roxana, naranjas? Orange. I don't know. Yes, como si fuera una J francesa. Oranges. Oranges. A ver, ¿cómo sería este, Denise? Página. Page. Excelente. ¿Y cómo sería en plural, Denise? Pages. No, pages. Ya, you. A ver, di pages. Es como una Y, pero vibrante. Mira, yay. A ver tú. Pages. Great, Denise. Súper natural te salió. Roxanne, pronuncia desafío. Challenge. Roxanne, ¿cómo sería desafíos? Challenges. Amazing. Denise, ¿cómo sería cambio? Change. ¿Y cómo sería cambios? Changes. ¿Ahora sí quedó claro? Yeah. Always when we have the G. H. When we have the G sound. Yep, changes. Con la che, sorry, teacher, ¿con la che o con la SH? La che. Che, orange. Yeah, orange, change. Yeah, like that. Okay, y esta se pronuncia chance. Chance. Tipo una E, mira, chance. Okay. Change. Y ya que estamos con el change, una expresión, no sé si ustedes usan esta expresión en español, pero yo la uso en español y en inglés. Por ejemplo, ¿cómo dirían? Pepito se fue a Estados Unidos, a USA, para bien. You know? O que Pepito se vaya. Que Pepito se vaya del país fue un cambio para bien. ¿Ok? ¿Han usado esa expresión? Oye, fue bien que él se vaya de su casa, por ejemplo. ¿Han usado esa expresión alguna vez? Yes. Por ejemplo, Pepito living the country was a change. Look at this. Was a change for the better. A change for the better. Un cambio para mejor. ¿Se entiende la expresión? Or not? Yes. ¿Cómo dirías? Por ejemplo, ayer escuché esta expresión que dijeron, si dejas de fumar, será bueno para ti. Ahora, el traductor de Google, la diferencia de ti, que eres una persona pensante, va a decir, if you stop smoking, it is good for you, ¿cierto? It would be good. Pero el nativo no dice, if you stop smoking, it is good for you. ¿Qué diría un nativo? If you, ¿cómo es renunciar? Dejar un mal hábito en English. If you quit, pero quit es más que todo renunciar a trabajar, cosas así. If you give
If up, If you Give give up. up, if you give up, smoking, smoking, Smoking. ¿Qué it will más? be a It change would for be the a change for the better. ¿Se entiende la diferencia entre cómo una persona que quiere hablar como robot que if you stop smoking it is good for you, se entiende que es bueno para ti, pero va a ser un cambio para bien, lo que tú quieres expresar es lo otro, ¿cierto? Es totalmente distinto. ¿Ok? También he escuchado lo siguiente, que ahorita lo vamos a ver, y quiero adelantarme, la número 14, es que tú, por ejemplo, he notado que profesores dicen, hey, you have to do it right now, ¿cierto? Yes. Pero los profesores que no dicen siempre que el right now se usa para el present, Continue. progressive or continuous. Entonces, Carlos, ¿pero está bien o está mal? Sí, tiene sentido, tienes que hacerlo ahora. ¿Ok? Pero yo diría, do it right now. No diría, have to do it right now. Si quiero expresar eso, diría at once. ¿Ok? You have to do it at once. ¿Ok? Pero está bien, sí está bien, pero los nativos utilizan el at once también. ¿Se entiende? Did you understand? Yes. Yep, so hey, you need to read Yes. at once. Tienes que leer ahorita. You have to read at once. At once. This is expression 14. Okay? Next. Any questions about for a change and a change for the better? Nope. Mm. No, right? Mhm. No. Okay, good. Teacher 12. is 12, continue, Denise. She was on time for the meeting. It started at 9 and she arrived at 9. Yeah, started at night and arrived at night. What does on time mean? A tiempo. A la hora exacta para algo, ¿ok? For something, ¿se entiende? A la hora exacta, on time. A la hora exacta, on time, porque también tenemos in time, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia entre on time y in time? You got it? Que por ejemplo, si por ejemplo, la reunión es a las 9 y tú llegas, la reunión es 9 de la mañana, miren, 9. Y tú llegas exactamente a las 9, you are on or in time? On time. On time. On time. Pero ¿qué pasa, no? Nosotros, los que llegamos antes, llegamos 8:50, ¿cierto? Para que la reunión es a las 9, ¿cierto? Tú estás in time. ¿Se entiende la diferencia entre on time y in time? Yes. A la hora exacta. ¿Y esto estás? ¿También estás a la hora o no? ¿Estás a la hora o no si llegas 8:50? Sí, Sí, claro. estás a la Más hora, pero has temprano. llegado temprano. That's a big difference. Esa es la gran diferencia. Okay, you got it? Okay. Yes. ¿Alguna consulta sobre un time in time? Whatever comes to your mind? No? No. Okay, good. 13, please, Roxanne, read 13. I opened the door and to my surprise, it was Lucy. I thought she was in Paris. Yes, I thought she was in... Aquí pronuncia como Pérez. ¿Has escuchado el apellido Pérez? Ya, pero como gringo. ¿Cómo dirías Pérez como gringo? Paris. Paris. Así se pronuncia. Paris. ¿Qué significa to my surprise? Una sorpresa. Para mi sorpresa, ¿no? ¿Has usado esa expresión en español? Para mi sorpresa. Ella estaba con otro. To my surprise. You get it? También, por ejemplo, usamos la expresión to my delight. Para mi deleite. To my delight. To my disappointment. Para mi decepción. To my delight, to my disappointment. Of course, you can change the possessive here to his delight. Para su deleite. You got it? Son expresiones que tenemos que incluir siempre. You know, hey, what happened yesterday? Well, you know, to my disappointment, I lost my kids yesterday and I found that my boyfriend was, or my girlfriend, or my kid was fighting with someone else. You got it? Yeah. Good. Next, of course, I explained this. Please, Denise, read this one.
You must do it at once. Don't wait even 1 minute. Yes, of course, but you know you are emphasizing because you have this. You must do it at. You must do it at once. But it's okay. And the last one, Roxanne, in common with. People from different countries have a lot in common. We all want to have good life. Yes. Tener mucho en común. To have a lot in common. Por favor, no digan to have a lot of. A lot of. Okay? You got it? Puedes decir a lot of things. Ahora sí. A lot of things in common. O puedes decir a lot in common. Did you understand? ¿Y por qué no A se lot pone of love? Tell me. ¿Por qué no se pone love? El love, porque tú dices tengo mucho en común. No dices yo no tengo un montón de en común. A lot in common es tengo un montón en común. Nunca va a decir un montón de en común. Yep. Ujú. Okay. a lot of stuff A lot of to in common. yeah, pero stuff literalmente se refiere a cosas, como por ejemplo mesas, a objetos. ¿Ok? En cambio, Okay. things puede ser cosas, por ejemplo, recuerdos, Activities. objetos. Yes, puede ser todo tipo de cosas, pero stuff se refiere más a objetos. ¿Ok? Mhm. Yep, good. So, let's begin with the examples. Do you have your platform open? Para que lo envíen de una vez o luego lo envían para que ustedes practiquen también. Listo. Collocations. Ujú. Okay. What preposition goes here, ladies? She paid for lunch. Quickly, the preposition. In. In. In, Pretty in good. advance. In advance. No te olvides el diente advance. Advance. Okay. Empecemos. Denise, por favor, Advance. lee la oración. Advance. The first one? Yeah, the first one. She paid for lunch in advance, so we don't need to pay now. Yes, Nita. So we don't need to pay now. We En don't lugar need de, to en pay lugar de now. decir now, ¿qué puedo decir? En lugar de decir now. At once. At once. Pretty good, Roxanne. At At once. Okay, so she paid for lunch in advance, so we don't need to pay at once. You got it. Good. Number 2, Yes. Roxanne, you? I went to the ground house by mistake. By. Okay, you can say by. Instead of saying by, you say by mistake. By. By mistake. Yes. So now focus on this, Roxanne. When you say I want to go to the park, and then you have I went to the park. Focus on this, okay? You can help me, of course. What happened here when you have the and? Sorry, when you have a T and T. What do you do, Denise? Do you remember? Drop one T. Drop. Which one? The first or the second? The first. The first. Next. Roxanne, what do we do when we have N, T, and a vowel sound? N, T, vowel sound. Do you remember? No. Tell Drop me. the T. No For está obvio. I went For example, si tengo 20, Roxanne. at 20. Yeah, cuando tengas una Elimina. N, una T y un sonido de vocal, borras la T. ¿Cómo sería? 20. 20. Aquí tengo NT vocal, borro la. La T. ¿Cómo quedaría? I want. I wanna go the park. I wanna go to, because we have an R, go to the park. So now, Denise, look at this. Went to. What do we do here? Drop the T. N-T-O. What do we do? Drop the T. Drop the T. Buena. I went to the park. Yeah, I went to the park. So I went to the park. So I went at the wrong house by mistake. You got Only it? by mistake. Yes, it is like when you say my. You don't say my, you say ma. 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 Okay. Ba. Okay? For example, a mi lado, ¿cómo sería? By my side. No, by my side. By my side. By my side. By my side. Please stay by my side.
Next. This is for Denise. This is for Roxanne. Denise, number 3. Please make sure that your it could be in or It could on. be in, but tienes que estar antes de la clase o exactamente on. Exacto. Oh, you're now on. Pero puede ir in, of course. Depending on the situation. Siempre de acuerdo al contexto, ¿vale? No es aprenderse a tiempo o no. Con contexto. Number 4. But yes, aquí por favor pronuncia sure. Sure. So please make sure. Mira, incluso me detengo. Please make sure that you're, porque enfatizo, sure that you're, ¿ok? Sure. No, sure. Mira, vayamos a Cambridge. Tucutún, tucutún, Sure. tucutún, tucutún. Sure. Con she, con. Mira. Cambridge. Es así. Sure. Pero también puede valer. A ver. Miren, tiene el símbolo de la. Acá está. Listen. Escuchemos, a ver. Sure, Sure. You get it? sure, 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 sure. Sure, 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 ¿Dice sure o sure? sure. Like a O. Como una pequeña O. No es una O completa. Sure. Yeah, It's sure. Aquí el sure. símbolo nos dice que es una U larga. Es sure. Es que cuando tú dices la U de manera larga, suena como. Mira. Voy a cortar esto. Mira. La U, mira. Ahora digo. Sure. Suena como. Sure. Tu boca de U, pero dices la U. A ver, inténtalo, Denise. Sure. Esa es. Roxanne, you. Sure. Ya la captaron. Le están diciendo como O, pero suena como una O. Yeah. Les entiendo. Ay, what happened here? Se nos borró. Where is it? Aquí está. Prepositions, collocation, iniciar tarea. Can you see my screen? Could you see it? Yes. Yeah, nos quedamos aquí en el short. Le tocaba a Roxanne. Number 4, Roxanne. I don't remember. I was walking to the station. Chance. Tengo chance. At a chance, I saw the clothes I lost on the ground. Yeah, by chance. Okay? About By chance. De casualidad, by chance. Aquí. Focus on these 2 verbs, Roxanne. Hablar. Voy a decir talk. Talk. La L no pronuncio. Talk. We omit the L sound. Then we have this one, que es caminar. ¿Cómo se dice caminar? Walk. walk. De aquí surge la palabra walkie. Walkie-talkie. Okay. O tú dices walkie-talkie, no. Walkie-talkie. Entonces, ¿cómo dirías? I was Walking. walking to the station. Great. Glove. ¿Sabes lo que es glove? Guantes. Guantes. Amazing. Thank you. Number 5. Denise, you. I love eating out in London. In instance, one of my favorite restaurants have amazing Japanese food. For instance. Okay. Puede ser for example. Yeah. For. No es in instance. Okay. Okay. Yep. I like your pronunciation. I love eating out. Okay. Aquí. Repite conmigo. Faith. Mira. Faith. Ahora di favorite. Favorite. Ya, júntalo rápido. Favorite. Favorite. Esa es la correcta pronunciación. Favorite. No es favorite, no es favorite, no es favorite. No. Favorite. You got it? Favorite. No lo cambies, déjalo allí. Roxanne, you? Favor. No, favor es favor. Okay. Es así, mira. Favorite. Mira, pero la V. Vret. Favorite. Ajá, Favorite. esa es. Favorite. Y da la sensación de decir favorite, ¿cierto? Yes. This is favorite. Ok. ¿Qué más les iba a decir? I just left my mind, I think. Oh, that will be all. Next, number 6. This is for
Roxanne, number 6. I think the cat is I don't know. You know, Denise, you know? In danger. Yeah, aquí cambiemos. Suena como E, mira. Danger, Danger. danger. ¿Cómo sería Danger. peligroso? Dangerous. Dangerous, dangerous. Good. Roxanne, don't forget in danger, okay? Yes, okay. 7, please, Denise, read. I picked up the laptop and by my surprise, it fell apart in my hands. Roxanne, what is the answer? By my surprise? To my surprise. To my surprise, Denise, okay? No es by my surprise, to. Yep. Okay. 8, Roxanne, you. I have a lot in common with my cousin. We both like many of the same things. The same things. Good. Aquí, a ver, es la K, la Z y la N. Por ejemplo, ¿cómo sonaba la K? ¿Se acuerdan? K, k, k. La Z, zzz. Twin. La N, en. Sería Mm, cousin. Cousin. Ajá. A ver tú, Denise, inténtalo. Cousin. Yeah, you, Roxanne. Cousin. Yeah, pero tiene que vibrar. Si no vibra está mal. Es cousin. Cousin. Yep. Okay, so here's my cousin. Good. Good. Number 9. Denise, you number 9? If the baby starts to cry, pick her up at once. No? Yes, at once. Me comí la, me comí la. I'm sorry, the E is missing. At onc. No, at once. At once. At once. Great pronunciation. It's I don't know, cry. She's crying lining. No, that's about expression. Next student. Roxanne, you, the last one. Did you forget your purse on purpose? It's correct. Yeah, on purpose. Ok, pronunciación nada más. Aquí, pears. A ver, con la E, pears. Purse. Pears es esa bolsita que usan. The little one. Sí, es chiquitita, es un bolso. Como tu cartera, pero con unas pititas. Purse. On purpose, a propósito. Ok. In the same way, you have the answers. Las respuestas las tienen aquí. You can practice. Ok. Yes, el día de hoy quería repasar lo siguiente. ¿Se acuerdan el though, cierto? Tenemos speaking. ¿Se acuerdan el though? ¿Cómo usar el though y el despite? Yeah, entonces hoy vamos a tener speaking. Quiero que usen el despite, el in spite of, el though, tantas veces como sea posible. Si no se acuerdan, puedo hacer un resumen ahorita. ¿Me avisa? Porque no he estado yo. Ok. Tucutún, tucutún. Ok, empezamos. Súper sencillo. Tenemos despite. What happened? Yeah, it's recording. Sí está grabándose. Yeah. Nice. Okay. Nice. Okay, so can you see despite, cierto? Despite. Yeah. Despite means a pesar de. Okay? A pesar de significa despite. Okay, despite can be followed by a noun. Puede ser seguido por un sustantivo. Puede ser seguido por el the fact that. Pero para que sea seguido por el the fact that necesitamos una clause. Una clause. Y Carlos, ¿qué es una clause? Es un subject plus un verb. Super simple. Y luego puede ser seguido por el ing. Empecemos. Quiero decir la siguiente oración. A pesar de la lluvia, fui al parque. ¿Cómo sería esa oración? Can you help me? Despite the rain, I went to the park. Despite the rain, comma, I went to the park. Roxanne, did you understand, right? Yes. Because the rain is a noun. Now, quiero usar el the fact that, pero para usar el the fact that tengo que usar un sustantivo y un verbo. Sería despite the fact that. ¿Qué podría decir si quiero decir a pesar de la lluvia fui al parque? Despite the fact that We go to the park. it was
Raining. It was raining. I went to the park. Carlos, ¿y tú de dónde sacaste este it was raining? Tengo que usar mi sentido común. Ya depende más de mi pensamiento lógico. Yo digo, la lluvia, entonces estaba lloviendo. Porque la oración está en pasado. Yo fui al parque, por lo tanto, estaba lloviendo. ¿Se entiende? Yep. Or not. A ver, ustedes. A ver, ustedes solitas. Les voy a dar el contexto y ustedes me van a decir la primera y la segunda, ¿ok? A ver, there was an old man, okay? He participated in a competition. Surprisingly, he won the competition. He won the race. A ver, ¿qué podrían decir usando el despite? La 1 y la 2. Con el noun y con el the fact that. Tienen que usar ustedes su pensamiento lógico. La número 1, ¿cómo sería? Despite, Yeah, despite his age, a pesar de su edad, he won the race. he won the race. Súper sencillo. Ahora, ¿cómo sería la número 2? Despite the fact that Despite the fact that he was an old man, he was an old man, he won the race. Y así, sencillito. Did you understand, Roxanne? Did you understand, Denise? Yes. Roxanne, what about you? Yes, but it's a little complicated. Tienes que buscar un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, dice, había un hombre viejo a pesar de su edad. A pesar del hecho de que él era viejo. Tienes que buscar la oración. A ver, un hito más. One more. I had a meeting. I had a meeting at 9 a.m. There was a lot of traffic, but I arrived on time. Ok, ¿qué podría hacer con la primera? Despite the traffic. Despite the traffic. Muy bien. Si quieres darle énfasis, despite the heavy traffic. A pesar de heavy traffic. ¿Qué pasó? I arrived on time. I arrived on time. Amazing. ¿Y cómo sería con él? Despite the fact that. A pesar del hecho de que. It have traffic. It was. ¿Fue tráfico? ¿O there was? There was a There lot was of traffic. traffic. There was traffic or there was a lot of traffic. I pasó? arrived on time. I arrived on time. Ahora sí. ¿Se entendió cómo usar la primera y la segunda? ¿Decían uno más? No, right? No. Yep. Porque aquí donde van al tercero. Ahora, este de aquí lo voy a mover a la siguiente ventanita, ¿vale? Lo borré, lol. Okay, focus on this part. We can use despite plus the gerund, ¿cierto? Plus the gerund. But now, focus on this. A pesar de que él era viejo, él ganó la competencia. ¿Cómo sería eso? Dígame las tres formas, las dos primeras, please. Despite his age, Despite his age, he won the race. He won the race. Nice. ¿Y la segunda cuál era? Despite the fact that Despite the fact that he was an old man, he won the race. Ok, ahora tienes que buscarme un verbo para agregarle después del despite. ¿Despite qué cosa? ¿Cuál es el verbo en tu primera parte? Mira, a pesar de que él era viejo. He was... El verbo to be, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería aquí? Despite being old, coma, he won the race. He won the race. Did you understand? Yep. Tienes que poner el verbo con ahí. Ahora mi consulta es. It's the same subject. Yes, my question is,
¿Se trata de la misma persona o no? Mira, dice, a pesar de ser viejo, pero ¿quién era viejo? ¿El que ganó la competencia o no? ¿Es la misma persona o no? Do we have the same subject here? ¿Tenemos el mismo sujeto? Sí. Yes. Por supuesto. Yes. Cuando tengas el mismo sujeto, vas a poder hacer esto. Being old. Pero ¿qué pasaría con la siguiente oración? Look at this. Despite it was raining, I went to the park. Do you remember that sentence, right? I went to the park. Yep. Despite it was raining, despite, ¿qué le falta aquí para que esté bien? ¿Está bien esta oración? What do you think? Despite the fact. Yes. Si tú no ves el the fact that, nunca vas a poder usar el despite. ¿Ok? Ahora, mi consulta. Aquí podré decir lo siguiente. Despite raining, porque mi verbo es rain, ¿cierto? Raining. I went to the park. ¿Podré usar esa oración? I went to the park. Me fijo. No. ¿Es el mismo sujeto o no? ¿Quién No, estaba lloviendo? different. ¿Yo estaba lloviendo? No. ¿Quién estaba No, lloviendo, Roxanne? The The weather. The weather. ¿Y quién fue al parque? Yo. ¿Es el mismo sujeto? No. Por lo tanto, cuando no sea el mismo sujeto, vas a usar el objeto pronombre. ¿Cuál es el objeto pronombre de the weather? It. 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 ¿Qué pasaría si estuviese hablando de un hombre? ¿Cuál sería aquí? He. Him. Si hablara de una He. chica, Her. her. Si hablara de otra persona, de tú, por ejemplo, de ti, Your. you. Pronombre objeto. ¿Quedó claro, cierto? ¿Quedó claro? We can use an object. Her, he. Him, her, them. You got it? El pronombre objeto. It. Okay, you got it? Yes or not? Not the subject. No, it's not the subject, es el pronombre objeto. Sino okay, que da la okay, casualidad got it. que it es lo mismo. It es el pronombre objeto. Yeah. But it would be the same. We were when we are talking about a noun because it's raining is noun. Raining? No? No, raining es lloviendo. A pesar de llover, dice, a pesar de llover. En este caso, raining es el noun. Porque es a pesar de llover. Pero yo quiero decir que a pesar de que estaba lloviendo, digo, it raining. Porque son distintos sujetos. Did you understand? Or not? Got it, Yes. got it. ¿Otro ejemplito quieren? A ver, empecemos. Look at this. So, despite the traffic, I've arrived. I'm sorry, I made a mistake here. I arrived on time. Quiero que usen el gerund. ¿Qué sería? Despite. Your It being traffic. It being traffic, I arrived on time. Carlos, ¿por qué has puesto it being traffic? ¿Por qué? Porque esto viene de despite it was, despite the fact that there was traffic, I arrived on time. Mi verbo, ¿cuál es en despite there was traffic? Be. Being traffic. Ahora, there was it. Okay, you got it? Porque estoy hablando de distintos sujetos. Acá tiene que ser I arrived. I arrived on time. Did you understand, right? A ver, uno más. Ahora van a ser todas las formas, ¿ok? You know, I had a meeting at 10 a.m. I am stuck in traffic for about 5 hours. Fortunately, I have an airplane. And
I was on time. Sorry, I was. So I had a meeting at 10 a.m. I was stuck in traffic for about 5 hours. Fortunately, I had an airplane and I was on time for the meeting. Please use the despite. Lol. Despite the traffic, I arrived on time. Okay, 1 second. I changed the color. Now, ahora sí, we can do it. Okay, despite being stuck in the traffic, Okay, I empecemos. Despite being being stuck in traffic, in traffic, I I was on time for the meeting. I was on time for the meeting. ¿Qué otro más? Quiero usar ahora otro sujeto. ¿Qué podría decir? Despite In fact, it Being traffic, being traffic, I was on time. I was on time. Super simple. Or you can say, despite the fact that I was stuck in traffic, I was on time. Despite the fact that there was heavy traffic, I was on time. ¿Te das cuenta? Ya puedes jugar. Si tú quieres hablar de la misma persona, pones el being. Y si quieres hablar de distintos sujetos, pones el pronombre objeto que puede reemplazar a mi sujeto en esa versión. Did you understand? ¿Quedó claro? Yes. Roxanne, any questions? no. No. Ok, ahora, es tan sencillo que el despite puede ser reemplazado por ¿cuál? In spite of. El despite va a reemplazar el in spite of. Entonces, en lugar de decir despite the fact that, in spite of the fact that. Despite being old, in spite of being old. Despite of his age, in spite of his age. ¿Se entendió? Did you understand? Yes. Any questions? No, right? Roxanne, any questions? No, estoy procesando. Si es difícil, repetimos, no hay problema. Any questions? Así entiendo, pero tengo que pensar todavía para poder hablar. Okay. No, we can try. We can try that. Yes. Ahorita vamos a practicar, no te preocupes, sino que quiero que me entiendan la estructura primero. Despite, in spite of, es lo mismo. Yes, es lo mismo. Tú puedes cambiar aquí despite por in spite of y la estructura sigue siendo la misma. The structure is gonna be the same. Okay? No importa si va el pronombre, va el his o el da, el Ya, no there, importa, por el es lo of. mismo. Tú puedes poner despite o in spite of, pero nunca en tu vida vas a poner despite of. No, ¿ok? Porque ¿cuál es la estructura? Despite nada más. ¿Ok? Tampoco vas a poner in despite, no. Usas despite solito o in spite of. ¿Quedó claro? Yes. Yes. Ahora veamos lo siguiente. Decir a pesar de es lo mismo que decir aunque, mira. A pesar de estudiar mucho, jalé el examen. Es lo mismo que decir aunque estudié mucho, jalé el examen, ¿cierto? ¿O son distintos? It's the same, el significado. A pesar de estudiar mucho, jalé el examen. Aunque estudié mucho, jalé el examen. Is the same or not? Yes. It's the same. So we say, I studied hard. I failed the exam. ¿Y el otro cómo sería? I studied hard. I failed the exam. You got it, right? Ahora, ¿qué cosa es esto? ¿Quién me puede decir cuando tengo un sustantivo y mi verbo? ¿Qué nombre le doy gramaticalmente? Empieza con C. Lo vimos en el despite. This is a Clauses. A clause. Pretty good, Roxanne. Esto es una clause. Ahora, ¿yo puedo decir despite y una clause de frente? ¿Puedo decir a pesar de, despite I study hard? ¿Puedo decir así, Roxanne o Denise? No. ¿Qué tengo You que need usar? the facts. Muy bien. Tienes que usar el the fact that para poder unirlo, ¿cierto? Pero con el although va de frente. ¿Se entiende?
Although I study hard, despite the fact that I study hard. ¿Qué otra palabra puede reemplazar a despite? Inside of. In spite of. Inspire. In spite of the fact that. ¿Se entiende? Yes? Or not? You get it? So, ¿qué significa? ¿Cuál? Also. Although significa aunque. Also. Aunque. Ah, Aunque. ¿Se entiende? Did you understand? ujú. Ahora, Denise, ¿cómo podría usar el gerundio con un despite en esta oración? O Roxanne, ¿cómo podría decir despite? Studying hard, I Studying, failed the exam. studying hard, I failed the exam. O también puedo decir, in spite of studying hard, I failed the exam. Ahora quiero usar un sustantivo. ¿Cómo sería despite? ¿Qué podrían decir? Mira, a pesar de que estudié mucho. My Despite hard studies, my heart, o despite the hours of. A pesar de las horas de estudio. Ya acá depende más cómo lo puedes expresar tú. Despite the hours of study, I failed the exam. ¿Se entiende, cierto? Or not? Aquí ya depende de ti. Puede ser mi hard study, o the hours of study, the time that I, despite that time, I failed the exam. A pesar del tiempo. Did you understand this part? Yep. Sí. Ok. Yes. En la plataforma les he dejado algunos ejercicios que dicen, les explico el though, aquí está en esta página, y en la tarea 19 hay ejercicios que tienen que ver con despite versus although. No sé si se ve en pantalla, ¿se ve? Ahí hay 10. Yes. Ok. Lo completan y al finalizar pueden ver las respuestas. Any questions? Voy a dejar de grabar